buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy vamos a hablar de unos señuelos que son exageradamente efectivos y de los cuales hemos hablado muy poco en el canal y los hemos visto realmente muy poco. Estoy hablando de los rubber jigs, como este que tengo aquí, y como su nombre indica, son jigs con goma, con patas de goma en este caso. No debemos confundir, pero estos señuelos con los inchiku, ya que el movimiento es distinto y no solo el movimiento propio del señuelo, sino cómo lo podemos animar nosotros también cambia bastante respecto a los inchikus. Hace unos años estuve utilizando muchísimo este tipo de señuelos, sobre todo para rock fishing en pesos de entre 5 y 7 gramos más o menos, y los resultados fueron realmente brutales, hasta el punto de que llegamos a aburrir estos señuelos porque ya sabíamos que funcionaban. Prácticamente cada vez que los lanzamos al agua, si había peces, acabábamos sacando peces, fueran de la especie que fueran. En prácticamente cualquier zona, cualquier profundidad, cualquier tipo de fondo nos funcionaron, como digo, exageradamente bien. Hacía unos años que los tenía abandonados y ahora mismo me llegaron estos de Majorcraft, que la verdad es que tienen muy buena pinta. Ya les dimos caña en un vídeo en el canal sin demasiada suerte, la verdad es que fue un día sin nada de actividad, pero quería hablaros de estos señuelos porque creo que para muchos de vosotros pueden ser interesantes y que además son señuelos que sé que son muy efectivos. Como os comentaba al principio, los rubber jigs son señuelos que están compuestos básicamente en una parte de plomo o de alguna aleación de plomo, al final algún material muy denso que ayude a bajar el señuelo hasta el fondo, y otra parte que son una especie de patas que luego ya en función del modelo van a estar unidas de una forma u otra al cuerpo de metal. En este caso los de Majorcraft, como veis, están separados, además se llaman rubber through precisamente porque pasas el hilo por dentro del plomo y de esta parte del plomo digamos que es corredizo, puede correr por el bajo de línea. Esto para mí tiene una ventaja clave a la hora del funcionamiento del señuelo, y es que cuando baja hacia el fondo se separan lo que son las patas de goma del propio plomo, lo que hace que tenga una caída mucho más natural, y también cuando empezamos a recogerlo es algo distinto a los rubber jigs convencionales. En este caso en particular, este modelo en concreto nos viene con anzuelos de Texas precisamente porque allí además podamos añadir un vinilo, lo que hace el montaje bastante más atractivo, pero si no nos gusta de esta forma también podemos cambiarlo y ponerlo, por ejemplo, dos pequeños assist hooks si lo que vamos a buscar son peces más o menos pequeños. En este caso vienen montados así porque son para buscar peces de boca más o menos grande, como podrían ser los meros. Últimamente los hemos estado utilizando, nos han dado algunas capturas, así que los veréis en acción de pesca en los próximos vlogs seguramente. Estos señuelos, como os decía, funcionan bien para prácticamente todas las especies de depredadores que hay en el mar, al menos los que tengo yo por mis costas, pero no solo esto, sino que además su fuerte es que funcionan bien para especies que no son tan depredadoras, como pueden ser pargos, pajeles, doradas, y también funcionan especialmente bien en los tamaños más pequeños para las chopas. Es un señuelo que funciona muy bien para esos peces y yo creo que es porque las chopas comen medusas y en los tamaños pequeños de rubber jigs se pueden parecer mucho a una pequeña medusa. Aunque estos señuelos también imitan muy bien a algún tipo de sepia, pulpo, al final algún cefalópodo, que es algo que forma parte de la dieta de prácticamente todos los peces que hay en el mar. Yo creo que viene de ahí su alta efectividad. En cuanto a dónde utilizarlos, al final lo que vamos a tener que adaptar sobre todo es el peso. Si los vamos a utilizar en zonas de muy poca profundidad, nos tendremos que decantar por pesos más ligeros de entre 5 y 10 gramos. Si ya pasamos a zonas de más de 4 o 5 metros, ya podemos empezar con los de 15 gramos, aunque los de 10 también nos servirían perfectamente, e incluso los de 5 si tenemos algo de paciencia para que bajen. Son señuelos que no bajan muy rápido y es que las propias patas de goma, y además si les añadimos algún vinilo, hacen que bajen mucho más lento de lo que haría un simple jig metálico. Pero en el mercado tenemos más pesos de los que vamos a necesitar nunca y por lo tanto podemos pescar en cualquier profundidad, incluso zonas de mucha profundidad vamos a encontrar pesos suficientemente pesados como para pescar en esas zonas. Funciona especialmente bien en zonas rocosas, ya que hay más peces para los cuales están diseñados estos señuelos, como podrían ser los meros, por ejemplo. Funcionan muy bien para todos los tipos de meros que tenemos en nuestras costas porque, como os decía, se asemejan mucho, según cómo los movamos, sobre todo a un pequeño pulpo, una pequeña sepia, algo que les encanta a esos peces. Pero en zonas de arena también me han funcionado bien para peces como las arañas, por ejemplo, también hemos sacado herreras con ellos, o sea que nos pueden funcionar en cualquier tipo de fondo, ya sea en arena, roca, mixtos, etcétera, etcétera. En las zonas de roca tenemos que ir con algo de cuidado para no enrocarlos, o sea, intentar tener mucho tacto para no dejarlos demasiado tiempo en el fondo si sabemos que es una zona donde vamos a enrocar fácilmente. En cuanto a las recogidas, yo personalmente les hago casi siempre la misma recogida, y es una recogida a una velocidad bastante lenta para dejar que las patas de vinilo, incluso el vinilo que llevemos montado en el señuelo, en este caso en los de Majorcraft suelo utilizar los Virtual Crow de la marca Bait Breath, o también los Curly Tail, que funcionan también bastante bien en este tipo de montajes. Pero como os digo, me centro en recogidas bastante lentas para que el señuelo vaya bastante rato cerca del fondo, que es donde mejor suele funcionar. Además de esta recogida lenta, lo que le voy haciendo son tirones más o menos lentos
lentos y bastante pausados entre sí para que el señuelo tampoco nos suba demasiado rápido. Esto también va a ir en función del peso que utilices. Si utilizo señuelos más pesados, puedo ir algo más rápido para que el señuelo no se vaya arrastrando todo el tiempo por el fondo, con el consiguiente riesgo de enrocar. Y si pesco en zonas de mucha profundidad o con pesos más ligeros, y que, como os decía, hago los tirones entre sí más pausados. Los tirones también más o menos lentos, no como en el darting, que son tirones mucho más secos normalmente. Luego se pueden variar totalmente las recogidas, pero como os digo, en este caso tirones más o menos pausados, más o menos lentos, para que simplemente el señuelo tenga algunos cambios de velocidad. Pero lo que intento siempre es imaginarme cómo va a navegar ese señuelo y que se asemeja un poco a algún tipo de cefalópodo. Si habéis visto cómo nadan normalmente sepios o calamares, lo hacen como a empujones porque utilizan una especie de sistema de propulsión el cual lanza agua hacia atrás y de esta forma ellos se van moviendo. Por eso intento imitarlo con la recogida que suelo hacer. En este caso, como los utilizo también con imitaciones de cangrejo puestas en el anzuelo, a veces sí que hago pausas mucho más largas para que el señuelo acabe reposando en el fondo durante unos segundos para luego moverse y al final intentar imitar siempre el movimiento de lo que intentamos que imite el propio señuelo. En caso de que sea un cangrejo, pues nos imaginamos cómo se movería más o menos un cangrejo e intentamos reproducirlo en el agua. En caso de que lo utilicemos con un curly tail, por ejemplo, con un vinilo algo más alargado, que en ese caso sí que se asemeja más a un cefalópodo, pues ya recogidas, como os decía antes, un poco más parecidas a cómo se movería un pequeño pulpo, una pequeña sepia o un pequeño calamar. En el mercado vamos a encontrar muchos tipos distintos de rubber jigs, son señuelos más o menos bastante extendidos desde hace ya bastantes años, no es algo nuevo, pero también se pueden tunear en caso de que lo necesitemos. Como os decía antes, estos de Majorcraft vienen con un anzuelo de Texas precisamente para que podamos añadirles un vinilo, pero a mí también me gusta personalizarlos, como os decía antes, con un par de assist hooks pequeñitos que son muy fáciles de confeccionar y de añadir al montaje para que de esta forma podamos acceder a pescar peces de boca más pequeña, como pueden ser por ejemplo los sargos. Luego con los más pequeños, como puede ser este de 5 gramos, por ejemplo, también es de la marca Majorcraft, pero un modelo distinto, me gusta añadirle un fishtail de 2 pulgadas, que creo que le da un muy buen aspecto para rellenar un poco más el montaje y que tenga un poquito más de volumen. En este caso funciona muy bien para pescar a rock fishing, peces como os decía antes, sargo, chopas, incluso nos pueden picar mojarras. Prácticamente cualquier especie le va a meter mano a estos señuelos porque suelen ser súper atractivos en el agua para los peces. En cuanto al equipo a utilizar, esto ya va a depender evidentemente del peso que utilicemos de señuelo. O sea, si utilizamos pesos de 40 gramos, por ejemplo, pues una caña que lance bien 40 gramos y mueva bien 40 gramos. Si utilizamos los de 5 gramos con un equipo de rock fishing, será perfecto para estos señuelos. Personalmente, en caso de utilizar una caña de rock fishing, me gustaría más una caña de punta tubularia que nos permite darle un poco más de movimiento al señuelo sin que se doble tanto la punta como hacen las cañas de punta sólida. Hablo especialmente de rock fishing porque realmente es muy efectivo utilizar estos señuelos en tamaños pequeños para rock fishing, nos sirven para multitud de especies. Aparte de eso, no necesitamos unas especificaciones muy concretas del equipo, aunque personalmente me gusta utilizarlos con cañas un poquito más blandas de lo que lo haría normalmente con otro tipo de señuelos. Ya sabéis que a mí me gustan mucho las cañas muy rígidas, pero en este caso no hace falta que sean cañas tan rígidas porque los movimientos que tenemos que darle al señuelo no son demasiado radicales ni mucho menos, sino que son más o menos pausados. Así que una caña que no sea demasiado rígida incluso nos va a ayudar a mover el señuelo. Yo creo que hemos hablado y resumido un poco más o menos de todos los aspectos referentes a este tipo de señuelos, especies, zonas donde utilizarlos, recogidas, equipos. Así que nada más por hoy. Si tenéis más dudas sobre estos señuelos podéis dejarlas en los comentarios. Estoy seguro que habrá muchas dudas porque no hemos visto demasiado estos señuelos en el canal y creo que van a ser súper interesantes. Así que nada, como os digo, dejad en los comentarios todas las dudas que podáis tener e intentaremos resolverlas entre todos como siempre. Y nada más por hoy. Espero que si el vídeo os ha parecido interesante, le deis a me gusta, lo compartáis en vuestras redes y os suscribáis al canal para no perder los próximos vídeos. Y yo sin más me despido, hasta la próxima.